Buenas tardes a todas, mi nombre es Samuel Gómez, soy enfermero generalista en un hospital de aquí de Barcelona y os voy a hablar sobre la sobre la transexualidad y la transfobia, centrándome sobre todo en la transfobia, en ese rechazo, discriminación, odio e intolerancia hacia las personas trans. Os voy a dar una pequeña introducción, la justificación de esta tertulia, cuál es el objetivo, eh, también una pequeña terminología para que queden claros dos conceptos, cómo la heteronormatividad influye en esta transfobia, el capitalismo y el patriarcado que también influyen bastante, cuál es la estigmatización que tienen estas personas, eh, cómo estas personas en su infancia y adolescencia ya empiezan con esa discriminación y ese estigma, cuál es su situación laboral, cuáles son las formas de subsistencia, el marco legal, un pequeño marco legal a nivel nacional y unas conclusiones. En cuanto a la introducción, se puede decir que en la actualidad las personas trans presentan una gran estigmatización a nivel legal, burocrático y social. Debido a la estigmatización, estas personas tienen una alta tasa de patologías relacionadas con la salud mental, como son la depresión, la autoagresión y la ideación suicida. Muchas de ellas terminan dedicándose al trabajo sexual, sufriendo violencia y o teniendo problemas económicos. La justificación de este trabajo es pues, que me preocupa saber que sigue habiendo un grandísimo porcentaje de gente que discrimina y estigmatiza a estas personas, las cuales no han elegido esta identidad de género y además de ser un proceso largo, difícil y en algunos casos costoso, pues tienen que sufrir la desaprobación por parte de la sociedad, entre otras cosas. Entonces quiero intentar concienciar a todas vosotras sobre la transfobia por la que suele sufrir una persona que nace trans y poder disminuir el estigma que tienen y las consecuencias que se tiene al nacer con identidad de género trans. El objetivo es dar visibilidad y tomar conciencia de la transfobia que ha habido y sigue habiendo en la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a la terminología, definir pues, que una persona trans es un término general e inclusivo que engloba a aquellas personas cuya identidad y o expresión de género es diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asigna al nacer. Incluye, cuando hablo en la tertulia sobre las personas trans, voy a incluir tanto a personas transexuales como transgénero, persona transnominaria, con expresión de género fluido y otras variaciones de género. Y, por lo contrario, la transfobia se define como el rechazo, la discriminación, el odio y la intolerancia hacia las personas que forman parte del colectivo trans. En cuanto a las normas sociales dominantes, solo se admite la existencia de dos sexos, es decir, hombre y mujer, que origina dos géneros, masculino y femenino. Estas normas sexuales indican lo que debe ser hombre y mujer, a las cuales todo individuo debe adecuarse, ya que de lo contrario será considerado raro, diferente, inferior o enfermo, pues es decir, será estigmatizado. Estas reglas crean un sistema normativo en el que domina una sola orientación sexual, la heterosexual, y a este fenómeno social se le llama heteronormatividad. En razón de la heteronormatividad, las personas trans sufren discriminación, lo que hace que no gocen plenamente de sus derechos, de tal manera que viven en marginalidad y exclusión. Y tenemos el delito de odio, que hacia las personas trans es la máxima manifestación de la transfobia. En cuanto al capitalismo y al patriarcado, siempre han estado vinculados. Por una parte, el capitalismo necesita hombres y mujeres en familia lo suficientemente extensas, al menos, para reproducir la próxima generación de trabajadores. ¿Y esto qué sucede? Pues que en el caso de las mujeres trans, están obligadas a vivir dentro del capitalismo patriarcal, bajo construcciones sociales, roles e identidades de género establecidas, inquebrantables, impuestas desde la lógica binaria, pene, vagina, hombre-mujer, masculinidad, feminidad. Entonces, al romper con dichas normas hegemónicas, se convierten en una población extremadamente vulnerable de padecer la violencia de género expresa mediante el acoso sexual. El acoso sexual transfóbico es una forma de violencia y discriminación patriarcal que sucede en los espacios públicos donde se ataca y se desprecia a las mujeres trans, sobre todo por su identidad de género. La violencia de género mezclada con la transfobia hace entendible el doble temor que tienen estas personas de desplazarse con libertad por los espacios públicos, dadas las experiencias desagradables
que enfrentan día a día en un espacio heteronormalizado, patriarcal y transfóbico, que rechaza todo lo diverso y lo no binario. En cuanto a estigmas, os he querido recoger aquí en una tabla 3 tipos de estigma. Uno de ellos sería la transfobia interiorizada, en el cual la interiorización de las actitudes negativas hacia las personas trans interfieren con el propio autoconcepto, compromete el estado de bienestar de estas personas y dificulta la propia aceptación del género con el cual se identifican. Por otro lado, tenemos el estigma de la interacción interpersonal, que serían los delitos de odio, como he comentado antes, en el peor de los casos, con el asesinato, los actos de violencia física y verbal, el acoso callejero, el bullying en entorno escolar y el mobbing en el trabajo, denegar el acceso a una oportunidad de trabajo, precariedad laboral y la agresión sexual. Y otras formas de violencia, pues serías, por ejemplo, preguntar por los genitales y determinar que no sea suficiente hombre o mujer en términos binarios por no haber iniciado o terminado una transición. También el rechazo de personas trans como parejas o comentarios dañinos similares a qué guapo, qué guapa eres, no parece que seas trans. Y luego otro tipo de estigma sería a nivel estructural, en el cual la estigmatización está presente en la sociedad como las tradiciones culturales y en las instituciones como la sanidad y la educación. Luego tenemos el enmascaramiento, que según el sociólogo Goffman refiere a cuando las personas que están dispuestas a admitir la posesión de un estigma, que en muchos casos, porque su existencia es conocida o inmediatamente perceptible, pueden, no obstante, hacer un gran esfuerzo para que el estigma no se destaque demasiado. El enmascaramiento hace que la persona que lo lleva a cabo se preocupe por los estereotipos que se asocian inicialmente con su estigma y, por tanto, realiza un esfuerzo por limitar la exhibición de los defectos que más se identifican con el estigma. Un ejemplo sería pues, como una mujer trans que en cuyo entorno no saben de su identidad trans, si a los ojos de los demás es percibida como una mujer cisgénero por su aspecto físico, no será discriminada por ser trans. Y esto sería un ejemplo de cómo una persona podría hacer el enmascaramiento, que también sería otro estigma. Ahora. En cuanto a la infancia y la adolescencia, en la etapa preescolar algunos menores ya expresan mediante el juego que se identifican con otro género distinto al suyo, aunque la mayoría de estas personas identifican su situación en la preadolescencia y en la adolescencia. Las adolescentes trans tienen que enfrentar grandes sentimientos de ambivalencia en lo que se refiere a su identidad sexual. A veces tales ambigüedades producen sentimientos de autorrechazo y culpabilidad, los que no pueden llevar a problemas de autoestima y a veces tienen tal nivel de conflicto que pueden llegar a manifestarse en problemas mentales. Para las adolescentes puede ser difícil contarlo a la familia y en la escuela, que son dos espacios fundamentales para su socialización y que se exponen a una vulnerabilidad que puede tener grandes costes en su vida, ya sea a corto, medio y largo plazo. Uno de los aspectos que más afectan el sistema educativo a los niños y las niñas adolescentes en la transfobia eh, es el acoso escolar o el bullying, ya sea por medio del lenguaje, los chistes o el uso de términos que pueden considerarse ofensivos e insultos. La transfobia en este caso puede causar sufrimiento en las personas trans, violación a sus derechos humanos, negación de su condición sexual, dolor y malestar como resultado de no lograr adecuarse a las normas sociales y al rechazo familiar, lo que en los casos más extremos puede conllevar al suicidio, como en el caso de Alan, que fue un transexual de España, que con 17 años, el 24 de diciembre de 2015, se quitó la vida por el acoso que recibió en su centro educativo. El suicidio ocupa el segundo puesto entre las causas de muerte más frecuentes en la población joven de 15 a 29 años después del cáncer, y en personas trans encontramos tasas de ideación suicidia superiores al 50%, que es un dato bastante escandaloso. El acoso sistemático y la discriminación pueden llevar a que los adolescentes trans abandonen la secundaria o sean expulsados del sistema educativo
lo cual conlleva una ruptura de su biografía familiar, académica y o geográfica, que en muchos casos implica dificultades en cuanto al acceso a la educación formal, y esto hace pues, que incremente su dificultad para encontrar un empleo o maneras de subsistencia en la sociedad. Una intervención, bueno, varias intervenciones que podríamos hacer en cuanto a este problema sería la atención a la diversidad del alumnado por parte del profesorado y tutores para atender las necesidades afectivas y curriculares, incorporar el resto a la diversidad sexual y de género de forma explícita en los documentos institucionales del centro escolar, mostrar tolerancia cero ante el lenguaje y las actitudes, estereotipos, comentarios o expresiones de corte sexista, homófobo y transfobo, desarrollar acciones formativas para el profesorado en términos de género y diversidad sexual y crear espacios y actividades sin género en todos los ámbitos de la vida escolar. En cuanto a los espacios laborales, empleabilidad y permanencia y situación laboral que tienen estas personas, como dato, en septiembre de 2020 se decretó en Argentina el cupo laboral travesti trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de puestos laborales para personas cuya identidad autopercibida es travesti, trans o transgénero. Las personas trans deben ser vistas como cualquier otra persona, obviamente, y deben medirse bajo los mismos estándares objetivos según sus capacidades laborales, independientemente de su expresión o identidad de género, respetando así su privacidad también. De ahí la importancia de que las empresas estén preparadas en temáticas trans para garantizar que los procesos de entrevista y selección sean experiencias ricas e inclusivas y no que les hagan discriminación y no sean rechazadas, vaya, por ser trans. El ámbito laboral es especialmente relevante en la vida de las personas trans por tres razones. Uno es uno de los ámbitos que las personas trans viven como más problemáticos. Dos, porque es el que permite obtener los recursos para poder llevar una vida autónoma, como la llevamos cada una de nosotras. Eh, lo que pasa es que aquí es especialmente relevante en este grupo porque puede verse privado del apoyo de su entorno, como he comentado, y puede tener necesidad de costearse intervenciones para modificar su cuerpo. Y la tercera razón es especialmente relevante porque más allá de lo material, el reconocimiento de la identidad por parte de las personas con las que se trabaja es clave en el bienestar de las personas trans. Aquí he querido recoger en una tabla, en función de tres estudios, dos de los cuales son europeos y el otro es de Escocia, unos pequeños datos bueno, en los cuales he recogido que personas trans que viven o esconden su identidad de género en lugar del trabajo, según el estudio de White et al, el 42% no lo hacen. Y en el de FRA, que es la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014, 16% lo declaraban abiertamente, pero el 46% a menudo siempre lo esconden. En cuanto a la discriminación, según el estudio Whitel, perdón, un 20% del estudio dijo que sí, que había sufrido discriminación en el entorno laboral, y un 37% en el proceso de buscar trabajo, según el estudio de la FRA, y el 27% en el entorno laboral. En cuanto al acoso, el estudio de Whitel, 39% de personas de la encuesta dijeron que sí que habían recibido acoso verbal, y en el de Escocia un 53% dijo que sí que había sufrido acoso en general. Y por último, un 23% estuvieron de estas personas obligadas a dejar el puesto al inicio o durante la transición, según el estudio de Whitel. Entonces son unos datos que la verdad son bastante abrumadores y que se necesita bastante intervención a nivel laboral también para que eh, estas personas no tengan tanta discriminación ni rechazo en los puestos de trabajo. Es importante, o sea, el hecho de ocultar aspectos importantes de la propia identidad puede implicar una presión que no les permita desarrollar su potencial en el trabajo, y además suele llevar a rehuir la interacción con las compañeras de trabajo a fin de evitar situaciones que puedan desvelar aquel aspecto que se quiere ocultar, lo que revierte esto negativamente tanto en el rendimiento como en el bienestar en el entorno laboral.
Entonces, las personas que lo viven abiertamente, en cambio, se ha visto que se sienten liberadas de estar constantemente controlando sus acciones y pueden establecer relaciones más cómodas con sus compañeros y compañeras de trabajo. Las mujeres trans suelen estar expuestas a más discriminación y acoso. A raíz de la transición, tienen más probabilidades de experimentar acoso por la pérdida de confianza por parte de los empleados, descenso en la jerarquía laboral y reducción de la retribución y despido. Por el contrario, en el caso de los trans masculinos, la transición puede incluso conllevar la atribución de una mayor autoridad, mejor trato personal, más respeto, mejores evaluaciones, más retribución y posibilidades de promoción. También se ha visto que las personas que pasan desapercibidas físicamente, que tienen la documentación cambiada y que deciden no comunicar su transexualidad, es decir, el enmascaramiento, ¿no? Tienen menos problemas de inserción laboral que las personas que son visibles. En el contexto español, la exclusión laboral de las personas trans es una temática hasta ahora prácticamente no abordada desde las políticas públicas ni desde la investigación, ya que apenas hay políticas dirigidas a este colectivo y no se dispone de estudios sobre su situación laboral que puedan orientar dichas políticas. En cuanto a las formas de subsistencia, como datos, según los datos en Argentina de la primera encuesta nacional sobre población trans en 2012, se evidenció una precaria situación laboral, ya que el 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero. El 80% restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades de precaria estabilidad y de trabajo no formal. El 70% de las personas encuestadas dijo estar o haber estado en situación de prostitución, siendo las trans femeninas las que más expuestas han estado. Un 85% frente a un 6% para los trans masculinos. Entonces se observa que la prostitución suele ser la forma de subsistencia que encuentra la mayoría de las mujeres trans para sostener su economía diaria. Considerando que el 92,4% de las mujeres trans no tienen acceso a un empleo digno, lo cual viola los derechos fundamentales y causa problemáticas sociales, las ubica en situaciones de vulnerabilidad. Y la alta representación de mujeres trans en el trabajo sexual en todo el mundo evidencia la discriminación para acceder a empleos. Contextos de rechazo sistemático hacia la identidad de las mujeres trans producen un entorno hostil que hace que la expectativa de vida de estas mujeres en América Latina se encuentre en 35 años. La mayoría tiene que dedicarse al trabajo sexual, por lo general, no por libre elección, sino por la necesidad que la sociedad les ha impuesto, y el estigma de prostituta se agrega además al de extranjera, con lo cual esta combinación no es una simple adicción, sino que cada uno de los estigmas multiplica al otro. En cuanto a la identificación de grupos vulnerables en relación a la inserción laboral, se puede agrupar en un grupo de mujeres trans que ejercen o han ejercido un trabajo sexual, en el cual se pueden dividir en subgrupos, uno de los cuales serían mujeres trans que quieren seguir ejerciendo el trabajo sexual. Otro subgrupo sería mujeres trans que no quieren dejarlo, pero que quieren explorar otras posibilidades, pues ya sea para formarse en algo, eh, dedicarse a otra cosa. Y por otro subgrupo sería mujeres trans que quieren dejar el trabajo sexual. Otro grupo sería personas trans visibles que buscan trabajo y otro grupo sería personas trans que hacen su transición en el puesto de trabajo, que aquí también se dividen en tres subgrupos, una de las cuales sería dejar el trabajo con el objetivo de centrarse en la transición y luego buscar otro. Otro subgrupo sería cambiar de trabajo por otro donde podrán hacer la transición de forma más segura. Y el tercer subgrupo, hacer la transición en el puesto de trabajo. En cuanto al marco legal, las trans, como cualquier otro residente extranjero en España, tienen derecho al matrimonio igualitario. La ley se promulgó en 2005 durante el gobierno de Zapatero y la ley permitió a las trans formar pública y legalmente una pareja de vida estable, expresar libremente sus deseos, placeres y aspiraciones sensuales afectivas. Asimismo, combinó acuerdos económicos laborales porque la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo o legalmente reconocido posibilita el ejercicio en cuanto a derechos que conlleva. Recientemente, el Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobó el jueves 22 de diciembre el proyecto de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI, que fue remitido al Senado para su aprobación final.
De aprobarse esta ley, pues sería un gran avance porque este punto marca que ya no se necesitarán informes o pruebas para que una persona haga un cambio registral oficial de su identidad de género. Si la persona tiene 16 años, podrán comparecer y hacer el cambio por sí misma, sin nadie más involucrado. Si tiene entre 13 y 14, tendrá que ser asistida por sus tutores. Y si tiene entre 12 y 14, se podrá hacer, pero vía jurisdicción voluntaria. También esta ley legalmente se garantizaría que nunca más en España se les considere enferma a una persona trans, pues nunca se volvería a pedir un diagnóstico médico para el cambio oficial de la identidad de género. Con la ley aprobada también quedarían prohibidas las cirugías de modificación genital a personas intersexuales hasta los 12 años, a no ser que pues sería algo necesario por problemas de salud. Y también esta ley garantizará que en los diversos niveles educativos haya contenido sobre diversidad sexoafectiva y sobre diversidad familiar. Como conclusiones, pues remarcar que la discriminación y el acoso de las personas que son víctimas, de las que son víctimas, perdón, las personas trans al ser constante, no es que se trate de un problema estructural, sino que es algo causal, sino que no es algo tampoco causal ni del momento o esporádico. El sistema educativo debe de estar orientado a proteger a las minorías sexuales, desarrollar ambientes seguros para el aprendizaje, así como evitar la expulsión de dichas minorías y en particular por su condición sexual. También decir que el acoso sexual que viven las mujeres trans es acoso sexual transfóbico porque se mezcla el acoso sexual con la transfobia. Es importante realizar investigaciones desde enfoques cualitativos que acerquen y sensibilicen a quienes investigan con las realidades sociales, culturales y personales de las mujeres trans. Aunque existe un ligero progreso de los derechos humanos de los colectivos trans, este cambio aún permanece aislado, pues nunca resulta sistemático o insuficiente para impedir su convivencia en contextos muy desfavorables. También remarcar que la vida cotidiana de las trabajadoras del sexo trans se transforma en una realidad ilegítima debido al estigma social que las deshumaniza, aunque existe un peligro, o sea, un ligero, perdón, progreso en los derechos humanos de los colectivos trans. Perdón, esto está duplicado. Hablar de igualdad en la población trans no es solo referirnos a una protección jurídica que muchas veces termina siendo útil, porque la política perfecta para crear conciencia social no debe basarse solo en lineamientos gubernamentales, sino en un cambio de pensamiento que debe comenzar por acciones pequeñas, propias, tendientes a erradicar o evitar la discriminación. Y únicamente así las personas trans podrían palpar un respeto a su personalidad e imaginar un ambiente donde la dignidad, la igualdad y el bienestar comunitario se conviertan en parte de su vida diaria, desde luego eliminando los estigmas. Muchas gracias por vuestra atención.